La replicación es una de las características más notables del ADN. Esta se lleva a cabo en la fase de síntesis del ciclo celular, en donde es un paso obligado para realizar la división celular. Por ello se determina que la información genética se transfiere de una célula a otra mediante el proceso de replicación del ADN. El objetivo de la replicación es el de conservar la información genética. La representación de estructura del ADN en doble hélice permite comprender cómo dicha molécula puede dar lugar a otras idénticas sin perder su conformación. En principio, las dos hembras deberán separarse y después, mediante la acción de una enzima, añadir desoxirribonucleótidos y, según la complementariedad de bases, construir ADN a partir de las dos hembras molde iniciales. La síntesis de las cadenas de ADN durante la replicación se lleva a cabo en dirección 5 a 3, tanto en eucariotas como procariotas. Solamente el carbono de la posición 3 de la pentosa posee un radical hidroxilo libre con el que puede formar un nuevo enlace fosfodiéster con otra desoxirribonucleótido y formar así la hembra creciente del ADN. La replicación del ADN cuenta con 3 características que la definen y permiten entender el proceso, las cuales son semiconservadora, bidireccional y antiparalera. La transcripción es el proceso en el cual las células crean proteínas que se llaman síntesis de proteínas. Este consiste de 2 procesos, transcripción y traducción. La transcripción ocurre en el núcleo. Utiliza el ADN como modelo para crear una molécula de ARN. El ARN luego sale del núcleo y va a un ribosoma en el citoplasma, donde ocurre la traducción. La traducción lee el código genético del ARN mensajero y crea una proteína. La transcripción ocurre en 3 pasos. Iniciación. Es el inicio de la transcripción. Ocurre cuando la enzima ARN polimerasa se une a una región de un gen llamado promotor. Esto le indica al ADN se desarrolle para que la enzima pueda leer las bases de una de las hembras del ADN. Después es la enlogación, es la adición de nucleótidos a la hembra de ARN mensajero. La ARN polimerasa lee la hembra desarrollada del ADN y construye la molécula de ARN mensajero, usando pares de bases complementarias. Hay un breve momento durante este proceso en el que la nueva molécula de ARN está unida al ADN desarrollado. Durante este proceso, una adenina en el ADN se une a un uracilo en el ARN. Y por último, la terminación es el término de la transcripción y ocurre cuando el ARN polimerasa cruza una secuencia de terminación en el gen. La hembra del ARN mensajero está completa y se separa del ADN. La traducción es el proceso de traducir la secuencia de una molécula de ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante síntesis de proteínas. El código genético se describe la relación entre la secuencia de pares de bases en un gen y la secuencia correspondiente de aminoácidos que codifica. En un ARN mensajero, las instrucciones para construir un polipéptido son los nucleótidos de ARN, A, U, C y G, que se leen en grupos de 3. Estos grupos de 3 se conocen como codones. Hay 61 codones para los aminoácidos y cada uno se lee para especificar un cierto aminoácido de los 20 que se encuentran comúnmente en las proteínas. Un codón AUG especifica el aminoácido y metionina y también actúa como un codón de inicio para señalar el comienzo de la construcción de la proteína. Hay 3 codones más que no especifican aminoácidos. Estos codones de terminación UAA, UAG y UGA. La información a la célula cuando esté completo, un polipéptido en conjunto, esta colección de reacciones codón-aminoácido se llama el código genético. El ciclo celular contiene una serie de etapas denominadas G1, S, G2 y M. La fase G1 es la primera por la que pasa una célula, es la etapa más larga y más variable. Después es la fase S o síntesis de la dúplica del ADN. Esta es una acción compleja debido a la gran longitud de las hembras del ADN que se encuentran en un núcleo eucariota. La fase G2 es la segunda etapa de crecimiento más breve que la G1, en la que además se sintetizan productos necesarios para la siguiente etapa, la fase M o fase de mitosis, en la cual es el proceso por el cual no solo una célula se divide en 2 células hijas. En las células normales, la división produce 2 células con el mismo contenido genético de la célula madre. Esta puede llegar a dividirse en fase, anafase y telofase, entre otras.
Después sigue la meiosis, la cual se denomina a una de las formas en que se dividen las células, caracterizada por un lugar a células hijas genéticamente distintas a la célula madre que las originó. Este tipo de división celular es clave para la reproducción sexual, ya que a través de la meiosis los organismos producen sus gametos o células sexuales.